Descubrí que mi hermano me robó mi herencia, y ahora toda mi familia me culpa por lo que hice después. Post original, hola, Reddit. No sé si estoy exagerando, pero mi vida ha dado un giro completamente inesperado y estoy en una situación en la que ya no sé qué es lo correcto. Toda mi familia me culpa por lo que está sucediendo, y yo siento que simplemente estoy defendiendo lo que me corresponde. Pero a veces me pregunto, ¿realmente fui demasiado lejos? ¿Soy el villano en esta historia? Necesito su opinión para intentar poner las cosas en perspectiva. Me llamo Martín, 32M, y siempre pensé que, aunque mi familia tenía sus defectos, éramos una unidad sólida. Mi hermano mayor, Alejandro, 38M, y yo tuvimos una relación algo complicada creciendo, pero nunca pensé que él sería capaz de algo tan bajo. Siempre fue el hijo modelo, inteligente, carismático, exitoso y, claramente, el favorito de mis padres. Mientras tanto, yo fui el hijo que tuvo que esforzarse el doble para recibir una fracción de reconocimiento. Pero eso nunca me molestó tanto como para romper nuestra relación, porque, al final del día, lo veía como mi hermano. Hace unos meses, nuestro padre falleció después de una breve y devastadora batalla contra el cáncer. Su partida fue un golpe durísimo para todos, especialmente porque siempre fue el pilar de nuestra familia. A pesar de la tristeza, algo que me daba algo de tranquilidad era saber que mi padre había dejado todo arreglado en términos de su testamento. Habíamos hablado al respecto antes, y siempre dejó en claro que su herencia sería dividida de manera justa entre Alejandro y yo. Nunca hubo dudas al respecto, o al menos eso pensé. Después del funeral, Alejandro insistió en hacerse cargo de todos los trámites relacionados con la herencia. Me dijo que, por ser el mayor y tener experiencia en asuntos legales, sería más rápido y sencillo si él manejaba todo. Nunca dudé de sus intenciones, porque, aunque a veces podía ser arrogante, confiaba en él. Sin embargo, comencé a notar cosas extrañas cuando intenté involucrarme más en el proceso. Cada vez que le pedía actualizaciones sobre los trámites, él me daba respuestas vagas, diciendo que todo estaba bajo control y que no había nada de qué preocuparme. Un día, decidí investigar por mi cuenta porque algo simplemente no me cuadraba. Fui al banco donde mi padre tenía sus cuentas para verificar si todo estaba en orden y me llevé la peor sorpresa de mi vida: la cuenta estaba vacía. Todo el dinero había sido retirado y, según los registros, las transferencias fueron realizadas justo después de la muerte de mi padre. No entendía cómo era posible, ya que el proceso de herencia debería haber congelado las cuentas hasta que todo se resolviera. Llamé a Alejandro de inmediato, exigiendo una explicación. Al principio, intentó calmarme, diciendo que todo estaba bien y que no tenía por qué preocuparme. Pero cuando lo presioné más, finalmente admitió lo que había hecho. Mi padre había cambiado el testamento a último momento, dejándolo todo para él. Según Alejandro, fue una decisión completamente legítima porque nuestro padre sabía que él era el único responsable y capaz de manejar esa cantidad de dinero. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho antes, su respuesta me dejó sin palabras. Sabía que lo ibas a tomar mal, pero papá siempre confió más en mí. Me negué a creerlo. Sabía que mi padre nunca haría algo así. Siempre fue justo y siempre dejó claro que quería que ambos tuviéramos partes iguales de su herencia. Decidí investigar más y pedí copias del testamento, y ahí fue cuando descubrí la verdad: el testamento había sido modificado solo unas semanas antes de su muerte. Alejandro, que estuvo mucho más presente en los días finales de mi padre porque yo vivía en otra ciudad, había manipulado todo para quedarse con la herencia. Cuando lo confronté cara a cara, no mostró el más mínimo remordimiento. Me dijo que no tenía tiempo para mis dramas y que debía aceptar que él era el hijo que siempre tuvo la confianza de papá. Sus palabras fueron como una puñalada, pero lo peor vino después, cuando intenté exponer lo que había hecho ante mi familia. Esperaba que ellos me apoyaran, pero en lugar de eso, todos me culparon a mí. Mi madre incluso me dijo que debía dejar de inventar problemas y que seguramente mi padre tenía sus razones para dejarle todo a Alejandro. Algunos de mis tíos y primos también me acusaron de ser un resentido. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí tomar una decisión drástica: contratar a un abogado y llevar el caso a los tribunales. Ahora estoy luchando legalmente para demostrar que Alejandro manipuló a mi padre en sus últimos días, pero esto ha desatado un infierno en mi familia. Mi madre dice que soy un traidor, mis primos han dejado de hablarme, y Alejandro se pasea como si fuera la víctima de todo esto.
Me duele profundamente porque siento que estoy perdiendo a mi familia por algo que yo no provoqué. Entonces, Reddit, ¿soy yo el villano aquí? ¿Debería dejarlo todo y aceptar que perdí? ¿O hice bien a luchar por lo que creo que es justo, aunque eso me haya puesto en contra de todos los que amo? Actualización 1. El juicio avanza, pero los secretos familiares salen a la luz. Hola de nuevo, Reddit. Muchas gracias por todos los comentarios y consejos en mi publicación original. Leer sus palabras me ayudó a reafirmar que no estoy loco ni soy el villano por defender lo que creo que es justo. Pero las cosas han tomado un giro aún más complicado desde que decidí llevar a Alejandro a los tribunales. Ahora estoy más convencido de que hice lo correcto, pero la batalla no está siendo fácil. Después de contratar a mi abogado, iniciamos el proceso legal para investigar el testamento y las acciones de Alejandro. Fue una decisión difícil porque sabía que esto fracturaría aún más nuestra familia, pero también sabía que Alejandro no podía salirse con la suya. Lo que no esperaba era que el caso destapara secretos familiares que me hicieron cuestionar muchas cosas sobre mi vida. Durante la primera fase del juicio, mi abogado solicitó una revisión exhaustiva de los documentos relacionados con el testamento. Como mencioné antes, el testamento había sido modificado semanas antes de la muerte de mi padre, y mi abogado quería comprobar si las circunstancias de ese cambio habían sido legítimas. Para mi sorpresa, cuando conseguimos acceso a esos documentos, descubrimos algo alarmante. Mi padre no estaba en plenas facultades mentales cuando firmó el Nuevo Testamento. Los registros médicos mostraban que, en las semanas previas a su muerte, mi padre estaba tomando medicamentos muy fuertes que afectaban su juicio y su capacidad de tomar decisiones. Además, el testamento había sido firmado sin la presencia de un abogado independiente y Alejandro había estado directamente involucrado en el proceso. Esto planteó dudas serias sobre si mi padre realmente había entendido lo que estaba firmando o si había sido manipulado. Mientras tanto, Alejandro no está facilitando las cosas. Contrató a un abogado muy agresivo y está haciendo todo lo posible para desacreditarme. Durante una de las audiencias preliminares, su abogado insinuó que yo solo estaba interesado en el dinero porque no tenía mi vida resuelta. Fue un golpe bajo, pero lo que realmente me dolió fue que mi madre asistió a esa audiencia y se puso del lado de Alejandro. Ella ni siquiera me miró a los ojos cuando terminó. Por otro lado, los comentarios de mi madre han empezado a hacerme dudar de muchas cosas. En una conversación reciente, me dijo algo que me dejó helado: Alejandro siempre ha sido el más responsable. Tú siempre fuiste el que daba problemas. Nunca pensé que mi propia madre pensara así de mí, pero ahora todo tiene sentido. Durante toda mi vida, siempre fui tratado como el hijo que debía demostrar su valor, mientras que Alejandro era visto como el perfecto. A pesar de todo, algo inesperado ocurrió hace unos días. Una de mis tías, que es hermana de mi madre, me llamó para decirme que estaba de mi lado. Me dijo que siempre supo que Alejandro era manipulador y que lo había visto comportarse de manera sospechosa con mi padre en sus últimos días. Según ella, Alejandro solía aislar a mi padre cuando alguien más quería visitarlo y asegurarse de que las conversaciones siempre giraran en torno a lo bien que él estaba cuidándolo. Mi tía me confesó que nunca dijo nada porque no quería crear problemas, pero ahora que todo salió a la luz, está dispuesta a testificar a mi favor. Esto me dio un rayo de esperanza, pero también me dejó con muchas preguntas. ¿Cuánto de lo que siempre creí sobre mi familia era real? ¿Cuántas veces Alejandro manipuló las cosas para quedar como el favorito mientras yo era visto como el problemático? Cada vez estoy más convencido de que esta pelea no es solo por la herencia, sino por años de dinámicas familiares injustas que me hicieron sentir menos. Mientras tanto, mi relación con mi madre sigue deteriorándose. Hace unos días le pedí que hablara conmigo para entender por qué estaba tan decidida a defender a Alejandro, y su respuesta fue fría: Alejandro estuvo ahí para tu padre cuando más lo necesitó. Tú no. Intenté explicarle que no era justo culparme por no estar tanto como Alejandro, ya que yo vivía en otra ciudad y tenía obligaciones laborales, pero no quiso escuchar. Me cortó diciendo que la sangre no debería pelear contra la sangre. Sé que esto está destruyendo lo poco que quedaba de nuestra relación, pero también sé que no puedo dejar que el miedo al rechazo de mi familia me haga abandonar esta lucha. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido, pero también advierte que esto puede llevar meses o incluso años. Honestamente, estoy agotado emocionalmente, pero no puedo rendirme ahora. Gracias por leer hasta aquí. A veces siento que este espacio es lo único que me mantiene cuerdo. Espero poder traerles una actualización positiva pronto.
Actualización 2. La traición de mi madre y el secreto que nadie esperaba. Hola de nuevo, Reddit. Han pasado algunas semanas desde mi última actualización, y lo que ha ocurrido en este tiempo me ha hecho replantearme muchas cosas sobre mi familia. Creí que lo peor que podía pasar era descubrir que mi hermano me había robado, pero estaba equivocado. El verdadero golpe vino de alguien que nunca pensé que me traicionaría de esta manera, mi madre. Desde que inicié el juicio, mi relación con ella ha ido en picada. Pasó de tratarme con frialdad a directamente evitarme. Dejó de responder mis llamadas y mensajes, y cuando le pedí que al menos hablara conmigo para entender su postura, su única respuesta fue: no puedo hablar contigo mientras sigas haciendo esto. Al principio, pensé que solo estaba cegada por su favoritismo hacia Alejandro, pero lo que descubrí después me hizo darme cuenta de que esto iba mucho más allá. Hace una semana, recibí un golpe inesperado en la corte. Mi madre presentó un testimonio a favor de Alejandro. No podía creerlo. No solo estaba apoyándolo emocionalmente, sino que también se había involucrado legalmente en su defensa. En su declaración, dijo que mi padre sí había cambiado el testamento por voluntad propia y que yo estaba tratando de manchar la memoria de mi padre al insinuar que había sido manipulado. También dijo que Alejandro había sido el único hijo que estuvo ahí para él y que yo siempre fui egoísta y distante. Me sentí traicionado como nunca antes. ¿Cómo podía mi propia madre ponerse en mi contra de esta manera? ¿Cómo podía inventar esas cosas cuando sabía bien que siempre me preocupé por mi padre, incluso cuando vivía lejos? Pero lo que vino después fue aún peor. Cuando mi abogado tuvo acceso a los registros financieros recientes de Alejandro, encontramos algo perturbador. Mi madre había recibido una transferencia bancaria de Alejandro por una cantidad considerable de dinero. No podía creerlo. Mi madre había sido comprada. De inmediato, mi abogado presentó esto como prueba en el juicio, argumentando que su testimonio estaba claramente influenciado por un beneficio económico. Cuando se lo mencioné cara a cara, su reacción me dejó sin palabras. En lugar de negarlo o mostrarse avergonzada, me miró con frialdad y me dijo que no tenía derecho a cuestionar lo que ella hacía con su dinero. Ese fue el momento en el que entendí que no quedaba nada de la madre que alguna vez conocí. Mientras tanto, el juicio ha seguido avanzando, y aunque Alejandro sigue intentando defenderse, cada vez se le hace más difícil. Mi abogado ha logrado demostrar que el testamento fue cambiado bajo circunstancias sospechosas, que mi padre estaba bajo el efecto de medicamentos fuertes y que Alejandro tenía un control total sobre sus decisiones en sus últimos días. Además, mi tía, que anteriormente me había dicho que sospechaba de Alejandro, testificó a mi favor, confirmando que Alejandro aisló a mi padre y evitaba que otras personas tuvieran acceso a él. Con todo esto, mi abogado me dice que tenemos un caso sólido y que hay una alta posibilidad de que el testamento sea declarado inválido. Pero la verdad es que, en este punto, ya ni siquiera me importa tanto el dinero. Lo que más me duele es haber perdido a mi familia en el proceso. Mi madre ya me dejó claro que, pase lo que pase, para ella soy el hijo que destruyó la familia. Algunos de mis primos y tíos también me han bloqueado en redes sociales, y Alejandro sigue pintándome como el traidor que quiso robar lo que no le correspondía. Honestamente, estoy agotado. No sé si estoy ganando o perdiendo esta batalla. He perdido a casi toda mi familia, y aunque creo que estoy haciendo lo correcto, no dejo de preguntarme si algún día podré reparar el daño que todo esto ha causado. El veredicto final se dará en unas semanas. Pase lo que pase, sé que mi relación con mi madre y Alejandro jamás volverá a ser la misma. No sé qué sentir. Vale la pena luchar por lo que es justo, incluso si pierdes a todos en el camino. Actualización 3. El juicio terminó, y mi familia ya no es mi familia. Hola otra vez, Reddit. Después de meses de una batalla emocional, legal y familiar, el juicio finalmente ha llegado a su fin. Aunque ahora tengo un cierre en términos legales, el costo personal ha sido devastador. A continuación, les contaré cómo terminó todo y qué quedó de mi familia después de esta tormenta. Hace unas semanas, el juez emitió el veredicto. El testamento fue declarado inválido. El tribunal concluyó que había suficientes pruebas de que mi padre no estaba en condiciones mentales para firmar el cambio de testamento y que Alejandro se había aprovechado de su estado. También se demostró que Alejandro había retirado dinero de las cuentas de mi padre de manera ilegal antes de que el proceso de herencia se formalizara. En resumen, el juez decidió que el patrimonio debía dividirse equitativamente entre mi hermano y yo, tal como estaba establecido originalmente en el primer testamento. Por un momento, sentí una pequeña victoria.
Había logrado probar lo que siempre supe, que mi padre jamás habría cambiado su voluntad de esa manera y que Alejandro había actuado de forma egoísta y manipuladora. Pero esa sensación de triunfo duró poco. Después del veredicto, Alejandro perdió el control. Me confrontó fuera del tribunal, gritando y llamándome basura frente a todos. Me dijo que había arruinado su vida, que lo había humillado públicamente y que jamás me perdonaría. Intenté mantener la calma, pero sus palabras aún me persiguen. Disfruta tu parte de la herencia, Martín, porque lo único que tienes ahora es dinero. Te quedaste sin familia. Por desgracia, esas palabras no están lejos de la realidad. Mi madre no ha vuelto a dirigirme la palabra desde el juicio. Incluso después de que se descubrió que Alejandro le había transferido dinero, ella siguió defendiéndolo. Cuando traté de hablar con ella para explicarle mi perspectiva, su respuesta fue fría y cortante: podrás haber ganado en la corte, pero perdiste todo lo demás. Después de eso, me bloqueó en su teléfono. Esa fue la última vez que hablé con ella. Mi relación con el resto de la familia no está mucho mejor. Algunos de mis primos y tíos me han acusado de ser materialista y de haber destruido la unidad familiar. Solo mi tía, la que testificó a mi favor, sigue en contacto conmigo. Me dijo que hice lo correcto y que, aunque la familia me esté dando la espalda ahora, algún día verán la verdad. Quiero creerle, pero es difícil no sentirme completamente solo en este momento. En cuanto al dinero de la herencia, decidí hacer algo simbólico con mi parte. Doné una parte considerable a una organización benéfica que ayuda a pacientes con cáncer, en honor a mi padre. También usé una parte para establecer un pequeño fondo educativo para los hijos de Alejandro. A pesar de todo, no quiero que sus hijos paguen por los errores de su padre. Pero más allá de eso, el dinero ya no significa tanto para mí. Lo que realmente quería era justicia, y aunque la obtuve en los tribunales, el precio fue demasiado alto. El único consuelo que tengo es que ya no tengo que vivir bajo la sombra de mi familia. Por primera vez en mi vida, siento que soy libre de ser quien soy, sin tratar de cumplir con expectativas o compararme con Alejandro. Me mudé a otra ciudad, lejos de todos, para empezar de nuevo. Estoy enfocado en reconstruir mi vida, encontrar mi paz y rodearme de personas que realmente me valoren por lo que soy. Sé que probablemente nunca recuperaré mi relación con mi madre ni con Alejandro. Y aunque eso me duele profundamente, también entiendo que no puedo seguir permitiendo que ellos definan mi valor. A veces, luchar por lo que es justo significa perder cosas que creías indispensables, pero también significa encontrar tu verdadero camino. Gracias a todos los que me leyeron y apoyaron a lo largo de este proceso. Sus palabras me ayudaron más de lo que puedo expresar. Si hay algo que quiero dejar como mensaje final, es esto: a veces la justicia no es perfecta, pero es necesaria. Y aunque el camino sea solitario, vale la pena elegir lo correcto.